Welcome to Anchors of Truth, live from Puerto Rico. 2 y 2. Resurrection with John Lomaking. Les damos la bienvenida a Puerto Rico, donde son las 8. Así es que la hora que sea en el lugar de ustedes, queremos simplemente recordarles que aquí es 8 de la noche y este es un programa en vivo. Muy tibio y hermoso clima. Hemos encontrado que los amigos de aquí de Puerto Rico son tan amigables como lo es el clima. Así es que vamos a disfrutar el resto de estas series y esperamos que ustedes estén con nosotros en cada una de las presentaciones. Esta noche nuestro presentador será el pastor John Lomaking. El tópico de esta noche es resurrección. ¿Qué tópico importante? Si no hubiera resurrección, no habría esperanza. No habría esperanza para ninguno de nosotros sin la resurrección tan importante. Y vamos a mirar a este tópico en una forma muy profunda con el pastor John Lomaking. Antes que esto suceda, vamos a invitar a Ruby para que haga nuestra oración y ella vendrá al frente. Pongamos nuestras cabezas. Bajemos nuestros rostros. Querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos por el privilegio que tenemos esta noche de estar aquí y alabar tu nombre. Y Señor, sabemos que hay muchas en este mundo que no te conocen, que no saben cómo guiar sus vidas. Te damos gracias por tus grandes bendiciones. Manda tu Espíritu Santo para enseñarnos y estar con nosotros. Te pedimos que seas en nuestras vidas. Ayuda a todos aquellos que, especialmente los que son nuevos, que abran sus corazones, que puedan escuchar tu voz y puedan aceptarte. Bendícenos, Señor. Perdónanos por nuestros pecados y gracias por morir por nosotros, porque por medio de tu muerte tenemos vida eterna. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Ahora voy a invitar al pastor C.A. Murray para que nos interprete un himno que todos amamos: Sé libre. Troubled soul, why are you sad and downhearted? Don't you know he doesn't care where you started? Yesterday can't change tomorrow, so leave behind all your sorrow. Go free, in the name of Jesus, go free. Child of God, child adored, come to the Lord and go free. Tempted soul, I know you're so tired of aching. Don't you know Jesus has cures for the taking? His hand of mercy and healing can untie the hurt that you're feeling. Go free, in the name of Jesus, go free. Child
and go free. Trembling soul, I know you're so tired of fighting, don't you know? He sees the wounds you've been hiding. The battle that rages is so strong, and you've been a captive for too long. Go free, oh, you gotta go free. In the name of Jesus, go free, child of God, child adored. Come to the Lord and go free. In the name of Jesus, go free, child of God, child adored. Come to the Lord and go free, go free, go free. Now go free. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. Good to see you here on this Es un placer verlos Thursday evening. en este jueves de noche, que nos se han reunido Satellite or television a través or del internet. We satélite, praise the Lord that we can get together cualquier otro tonight medio. to divide the Estaremos word of aquí truth. para dividir, encontrarnos And, con we are para here la in palabra de warm verdad. Puerto Rico, but the Estamos en reality of it is I'm just about a este half-hour flight away cálido from our clima de roots. Puerto Rico. in Sin St. embargo, Thomas no and the estoy Virgin tan Islands. lejos de And so if you're joining us mis from the raíces beautiful en Virgin St. Islands, St. Thomas. maybe Frenchtown, Muchas I veces want to send a warm greeting to you queremos from mandar un 3ABN saludo a and quienes also están from viendo your native 3ABN son, en John. We St. look John, forward to en being St. there. Thomas. If not soon, maybe later Sí, on, but that's all in God's hands. pronto espero estar por allá You heard visitando a the mis title of the queridos. sermon. It's called The El Resurrection. título de este sermón But es it's not about the la resurrection. resurrección, It's pero not sin about the embargo first resurrection. no es acerca de It's la not about primera the second resurrección y resurrection. tampoco es It is about the acerca de la resurrection segunda that the Lord wants resurrección. to happen Es before the first. es la resurrección que el Señor quiere que tengamos antes de la resurrección. Vamos a buscar el libro de Ezequiel, la resurrección antes de la resurrección. Padre, este es tu tiempo, yo soy tu siervo. He escrito lo que tú me has dado a mí con el poder que tú has deseado en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes están yendo al libro de Ezequiel, ahí es donde está la historia de esta noche, pero antes vamos a ir a Efesios, a un verso nada más, en el capítulo 5, versículo 14. Efesios 5, 14. Un verso corto y al punto. Pablo escribe: por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 14. Ezequiel estaba tan en estado de shock por lo que vio. Sucedió 2000 años después, pero casi más de 50 generaciones para que esto suceda, pero sucedió. La nación que se le confió el mensaje al mundo estaba completamente desconectada del nacimiento de Jesús. Satanás redujo a Israel a una nación sin poder y con escepticismo. No hay
razón por la cual Dios no pueda resucitar a sus hijos. Por más mal que esté su condición, Dios tiene una respuesta. Así que Ezequiel tiene un concepto en el cual podemos ver esa realidad. Vamos a Ezequiel capítulo 37, comenzando con el verso 1. La Biblia dice: las manos del Señor eterno vino sobre mí, y el Espíritu del Señor me llevó y me puso en medio de un valle lleno de huesos. ¿Lleno de qué? De huesos. Ezequiel estaba de pie en un valle lleno de huesos. Antes que Ezequiel viera esta visión, los huesos no estaban en un closet, sino que estaban en todos lugares. Habían manos, pero que no se podían tocar, dedos que no podían dar instrucción. El intelecto no tenía ya más sentido. Cómo te vistes y cómo te muestras ya no tenía importancia. No había señales de logros ni disputas acerca de raza o estatus. Los partidos opuestos ya se habían unido. No había más actitudes, no argumentos, no sonrisas, ni ceño fruncido, no separación, no disensión, no contención, no controversia. Todos estaban en la misma idea. Finalmente, la congregación estaba en una sola nota, en un solo lugar. De hecho, la realidad que no tenían deseo de separarse. No, todo había sido dejado en el valle de los huesos secos. Antes de hacernos la pregunta, ¿cómo pueden revivir estos huesos? Pero examinemos cómo es que murieron. Pablo lo sumariza en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente: hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero la Biblia sigue y añade lo siguiente. El versículo 5 dice: sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Si ustedes siguen la historia de Israel, no solo eso, también el pueblo de Israel se abanderó detrás de líderes que no respetaban a Dios. Yo creo que una de las razones por las cuales la gente no sigue la palabra es porque no respetan la verdad ni se adhieren o están bajo la dirección del Espíritu Santo. La Biblia dice que nuestras acciones revelan nuestra condición. En el 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque lo son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tienen que discernirse espiritualmente. Se necesitan ojos espirituales para discernir. Los hombres no están discerniendo la condición espiritual, porque las cosas espirituales se descienden en espiritual. Por eso es que decimos: no prediquemos filosofía, prediquemos la palabra, no demos opiniones. Digamos lo que Dios dice, no modifiquemos o alteremos, prediquemos la verdad tal como está escrita. No hay mejor palabra que está escrito.
Yo recuerdo una historia en la cual mi padre fue un hombre que me enseñó muchas cosas. Me dio direcciones e ideas como cómo hacer cosas. Brenda Walsh incluyó esa historia en su libro Historias para la hora de dormir. Y Brenda cuenta la historia un poquito diferente de la manera que yo la cuento. Ella la cuenta con un poquito más de animación y un poquito de imaginación. Mi padre me enseñó cómo arreglar cables, y yo recuerdo muy bien que una tarde estaba muy encantado de arreglar una lámpara y dije, yo lo puedo hacer si yo voy a seguir exactamente lo que tú estás haciendo, y separé los cables del cable principal. Esa es la forma que lo haces, me decía él. Bueno, eso es lo que haces. Pero lo que yo olvidé es que para poner los cables una vez conectados hay que separarlos. Yo puse todo junto y los enchufé. Y por eso es que Walsh titula esta historia Fuegos Artificiales, porque yo no seguí las instrucciones de mi padre, y entonces en la misma manera nosotros debemos seguir la forma en que Dios quiere que sigamos. Por eso los predicadores populares, Jesús es el mejor autor, no existe otro autor más vendido. Jesús es el autor de la salvación, es el autor y el finalizador de nuestra salvación. Tenemos que siempre aprendemos de las personas de las cuales nosotros de alguna manera queremos ser. Jesús es a quien yo me quiero parecer. Yo estoy levantando y exaltando al autor, al único que me puede dar una vida eterna y un sentido de dirección. Hay muchos hombres muy populares, notorios, escritores y estadistas, pero si ellos no están en la palabra de Dios, Dios quiere que sigamos esto, no a ellos. Yo sigo la historia que está en Jesús. Hay predicadores que se concentran en la cantidad de personas. Sin embargo, yo les repito lo que dijo Jesús. Jesús dijo, voy a atraer todos hacia mí. Hay un peligro a seguir hombres. Nosotros podemos estar alrededor de personas a los cuales imitamos tanto que incluso empezamos a pensar de la manera que ellos piensan y hacemos las cosas que ellos hacen. Recientemente recibí una llamada de un amigo que escuchó un sermón recientemente y dijo que cuando escuchó el sermón, uno de sus amigos les dijo, escuché ese sermón casi idéntico, y fueron al internet y encontraron que el predicador que estaba predicando en su iglesia había ido al internet, copió el sermón palabra por palabra, como copió el sermón palabra por palabra y lo predicó en la iglesia. Por eso es que alguien que había escuchado ese sermón originalmente dice, yo conozco ese sermón. Nosotros tenemos que centrarnos en la palabra de Dios. Estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra de Dios. Vamos a Timoteo capítulo 4, versículo
predica la palabra, insiste a tiempo y afuera de tiempo, convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Por eso que en 3ABN estamos comprometidos con el mensaje puro de los tres ángeles. Nosotros no ponemos en el aire predicadores o predicación que no habla acerca de la palabra y la pureza de la palabra de Dios. El peligro es que cuando rechazamos la doctrina correcta, es el maligno que nos está guiando. Amós capítulo 8 dice, Amós capítulo 8, versículo 11 dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Eterno y no la hallarán. Ahora es el tiempo de estar hambriento y sediento de la palabra de Dios. Ahora es el tiempo de tener hambre por la sed de la justicia. Ahora es tiempo de tener deseo de estudiar la palabra de Dios. Ahora, en mi computadora tengo como unas 15 diferentes versiones de la Biblia. Mucha gente tiene sus Biblias en sus iPhones, en sus computadoras, pero no estudian su Biblia, no desean la palabra. Por eso es que la única forma es seguir la palabra de modo tal de que podamos ser encontrados. El mundo está sediento por la maldad. Tercera parte del mundo está llamando un mundo inmundo. El mundo tiene mucho que ofrecer, pero cuando buscamos vida eterna no la podemos encontrar en el mundo, porque esa vida eterna está solamente en la palabra de Dios, en Jesús. El mundo tiene muchas cosas. Unas pocos atrás estaba haciendo una investigación. Por esa misma razón me puse a mirar las noticias. Estaba en Thompsonville viendo los premios Grammy. Solo quería tener una idea de lo sediento que está el mundo. Yo escuché cantos de personas que realmente no pueden cantar. El mundo ha llegado a un punto en que la gente no necesita saber cantar. Lo único que necesitan es hacer un ruido. Es por la primera vez que un exorcismo se hizo en la televisión. Eso es lo que el mundo está sediento. Están sediento de cosas que son maldad, pero no de justicia. Estamos viviendo en un mundo en que la admiración del hombre reemplaza a la autoridad de su palabra. El hombre no puede dar instrucciones ni direcciones que sean comprensibles. Así que Ezequiel ve a la humanidad como nada más que un montón de huesos secos. En el capítulo 37, versículo 3, dice así, y me preguntó, ¿vivirán estos huesos? Como cualquier predicador con sentido común, respondió Ezequiel, Señor, el Eterno, tú lo sabes. Cuando tenemos preguntas importantes, Dios debe tener la respuesta. Solo Dios sabe quién va a cambiar para bien.
Él mira estos huesos desconectados en un valle de tierra, en un cementerio sin placas, sin directores de funeral. Estos huesos estaban allí y Dios le pide que predique a estos huesos, pero lo que parece absurdo es que lo que tenemos que hacer es confiar. Y entonces Ezequiel empieza a predicar. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 37, versículo 4, me dijo entonces, profetiza a estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra del Señor. El mundo necesita oír la palabra del Señor. El mundo necesita la palabra del Señor. Saben que hoy, a pesar de que el hombre no parezca estar así, la Biblia es el libro más vendido en el mundo. La Biblia todavía es el número 1 de los mejores vendidos en el mundo. Ustedes pueden encontrarla en hebreo, en griego, en versiones transliteradas. Pueden encontrarla en inglés, en español, en latín, en portugués. Pero el problema no es que tengamos Biblias, sino que la gente no lee la Biblia, no estudian la Biblia. Por eso es tan fácil para un hombre hablar cualquier cosa, pero porque no viene de parte de la Biblia. Por eso la instrucción de Ezequiel fue predicar la palabra del Señor, no la palabra de los hombres. La única esperanza de traer esos huesos secos de vuelta a la vida es predicar la palabra del Señor. Veamos el versículo 5. Así dice el Señor, el Eterno, a estos huesos. Yo infundiré aliento de vida en vosotros. Yo infundiré aliento de vida en vosotros y viviréis. Cuando el mundo busca, el poder viene. Cuando el Espíritu Santo obra a través del predicador, el pueblo responde. Cuando la palabra sale, el Espíritu entra. La razón por qué el Espíritu Santo no viene a los corazones es porque la palabra no se predica con poder. Ayer estaba en la tienda Sam's Club. No es como... Bueno, Thompsonville, donde yo vivo, es un pequeño pueblito y no tiene un Sam's Club. Pero fuimos a esta tienda Sam's Club y descubrimos, mientras que las cosas más cambian, al mismo tiempo se mantienen de la misma manera que eran. El único asunto es que es interesante que, aunque la única diferencia entre lo que hay en el Sam's Club de donde yo vivo cerca, hay un Sam's Club, es la diferencia es en idioma. Las mismas cosas se ofrecen en cualquier parte del mundo. La única diferencia es el idioma y es hola, poquito, gracias. A veces yo digo gracias, pero ni sé por qué lo digo, pero a menos que estemos hablando la misma palabra, vamos a estar simplemente adivinando lo que decimos. Por lo tanto, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. Amén. El Señor le dijo a Ezequiel, predica la palabra. Cuando hablamos de la creación del hombre, vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis. La creación es un paralelo a la creación del hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7 dice, entonces Dios, el Eterno, modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento, ¿de qué? De vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Bueno, quiero que ustedes entiendan esto, es muy importante. Hasta que el aliento de Dios
puso el aliento en el hombre solamente era una forma. Tenía los dedos, tenía tal vez pelo, cuando Dios hace, lo hace bien, tenía ojos, tenía todo lo que físicamente se necesita, pero únicamente cuando Dios le dio el aliento de vida es que llegó a ser un hombre. Antes era solo una forma. Lo que no estaba allí era el aliento que Dios puso en el hombre. Vamos rápidamente a Salmo capítulo 33, versículo 6. Capítulo 33, versículo 6. Conectemos esto con la creación y la resurrección del hombre. Los componentes son similares. Salmos 33, versículo 6. Pasó por la palabra del Señor los cielos fueron hechos y toda la hueste de ellos y el aliento por el aliento de su boca, por el aliento de su boca. ¿Se dan cuenta? La iglesia puede tener toda forma de justicia y de bondad, pero a menos que Dios ponga su aliento, lo único que vamos a ver es la misma imagen que Ezequiel vio en el desierto. Dios quiere que la iglesia esté llena del aliento que viene de Dios, el Espíritu Santo. El libro de Génesis 1:2 dice: la tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía. Voy a parar aquí. El Espíritu de Dios se movía. ¿Se dan cuenta? La palabra sin el Espíritu no es nada. Cuando mi esposa y yo estudiamos la palabra, eso le da estructura a nuestro día. Sabemos lo que vamos a vivir. Pero sin la palabra, pasamos el día adivinando lo que vamos a hacer. Pero cuando tenemos la palabra de Dios, tenemos una estructura en nuestra vida. La vida sin la palabra de Dios no tiene forma hasta que Dios tuvo que soplar su aliento de vida, para darle esencia. La vida sin palabra es vacía. A veces con mi esposa, siempre que podemos en la mañana tenemos nuestro devocional juntos, y a veces a la noche también. A veces mi esposa se duerme y yo sigo despierto por 2 horas más, pero lo importante es que cuando su vida se va al fondo y ya ustedes no ven más ninguna otra salida, yo les aconsejo que abran la palabra de Dios y puedan llenar esos lugares vacíos de sus vidas. La palabra, el mundo estaba vacío. Además, estaba en tinieblas. La palabra trae luz a un mundo que está en tinieblas. La entrada de la palabra de Dios a una persona le trae vida. La palabra es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero cuando Pablo habla acerca de los últimos días, Pablo dice que va una forma de piedad, pero que no es realmente piedad. Parece que es externamente, pero a menos que haya un poder dentro, será solamente una forma de bondad. El diagnóstico de la edad moderna es que tenemos forma, pero no poder. Necesitamos más poder que forma. Ezequiel 37:6. En Ezequiel 37:6 dice, Ezequiel 37:6 dice: pondré tendones sobre vosotros. Voy a desglosar esto. Os llenaré de carne.
os cubriré de piel, os daré aliento de vida y viviréis. Entonces sabréis que yo soy el Eterno, el Señor. Todas estas cosas son vitalmente importantes. Hay que saber que el Señor es el Señor. Ahora vamos a dividir todo esto. Vamos a buscar en el tendones es otra palabra para músculos. No puede haber experiencia espiritual sin fuerza. Si tenemos el espíritu, tendremos músculos espirituales. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Nos da fuerza. Si somos débiles, va a notarse a medida que pasa el tiempo. Por eso necesitamos la fuerza para caminar con Dios. No solo eso, sino que también los cubriré de piel. Los estudios dicen que nuestra piel pesa solamente 6 libras, unos 3 kilos. A veces yo peso 175 libras. Si yo peso 175 libras, solo 6 libras, 3 kilos, es la piel que yo tengo. La piel sostiene todo en el lugar. Es tan importante, es la envoltura, es la parte de arriba de la torta, es la cobertura del pastel. ¿No están contentos de tener piel? Pequeña en peso, pero grandísima en lo que cubre. Todos necesitamos piel. La piel que Dios quiere que tengamos es su justicia, su carácter. No nuestro carácter, sí, su carácter. Él quiere cubrir su iglesia con su justicia. Pero tercero, Él traerá la carne a nosotros. Nos llenará de carne, dice la Biblia. Nos dará sustancia a nuestra vida cristiana, nos va a dar vida. Y viviremos con vitalidad. Y nuestro caminar con Dios será vital. Nosotros tenemos que poder ser una diferencia, marcar una diferencia no solo el fin de semana, sino cada día. En el mall, donde sea. No puede haber una diferencia cuando van al mall y cuando van a la tienda de videos. Tiene que haber una diferencia con la forma que se visten. Tiene que haber una diferencia a lo que ustedes escuchan, el canto que quieren oír, lo que compran. El cristianismo es una vida vital no solo el fin de semana, sino llena de vitalidad en cada día, llena de justicia y de fuerza cada día que vivimos. Veamos el versículo 7 del capítulo 37 de Ezequiel. Hay algo más que Dios quiere que hagamos. Él dice: profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido y un temblor mientras yo profetizaba, y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Hay un canto de niños que dice cuando el hueso de la rodilla se une al hueso de la pantorrilla, y etcétera. Aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un movimiento, de un temblor, y todo llegaba a la vida, y todos aquellos que estaban muertos en el pecado están vivos en Cristo. La esperanza se ha restaurado. El pecado se ha sepultado. La boca que se usaba para maldecir ahora se usa para bendecir. Las armas, las manos se usan ahora para poder predicar el Evangelio.
Y ahora el amor que estaba lleno del mundo, el amor ahora es amor por la palabra. Y somos una iglesia unificada. El ruido y el temblor es como la iglesia se va a empezar a unir. Siempre hay ruido en la iglesia, pero cuando Jesús viene, cambia ese ruido de un ruido de disentimiento, de diferencias, lo transforma en un ruido de unidad. Jesús salva. Hay muchos ruidos en la iglesia. A veces uno se olvida de que venimos al templo de Dios. A veces siempre hay ruido en la iglesia. Dios quiere cambiar el ruido humano al cambiarlo a una vida vital con Él. No solo eso, cuando la iglesia está llena del Espíritu de vida, leamos el versículo 8 y 9 de Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículos 8 y 9. Y dice, y al mirar, vi tendones sobre ellos, y la carne y la piel los cubrió, pero no había alientos en ello. Y me dijo, lo que está diciendo aquí es que el pueblo de Dios, Dios pone todos los programas. Lo último que necesitamos en la iglesia es otro libro. Tenemos edificios, hospitales, misioneros, programas misioneros, ADRA, Maranata, 3ABN, Hope Channel. Tenemos una cantidad de movimientos, pero esos son los huesos, dice Dios, que se unen. Pero aunque esos huesos estén en su lugar, tenemos que hacer lo que Dios dice. La semana pasada, mi esposa, que trabaja para la radio de 3ABN, cuando iba al trabajo, tuvo 2 de las ruedas de su vehículo se perforaron. Y era un día frío. Y adivinen qué, me llama a ella para que yo le ayude con sus ruedas que se habían perforado. Pues yo llevé una pequeña... Yo llevé un recipiente con aire portátil una vez que... pero las ruedas eran muy grandes, así que me di cuenta de que no se llenaba de aire, y cuando me doy cuenta que una de las ruedas había sido perforada por un pedazo de vidrio. Cuando ella llega, al llegar a la radio hay un camino de piedras, así que ahí la tenemos. Yo tenía el aire envasado, pero así como iba el aire entrando a las ruedas, se iba saliendo. Así que compré tres de estas receptáculos de lo que arregla las ruedas perforadas. Lo que yo pensé, bueno, voy a arreglar estas ruedas hasta por lo menos que pueda llegar a la estación de servicio. Pero lo mismo me sucedió. Así tan rápido como yo le inyectaba el líquido que arregla las ruedas a veces, mientras así lo iba haciendo, iba saliéndose el aire.
Las perforaciones eran tan grandes que no había posibilidad de rellenarlas con aire. Únicamente cuando las perforaciones se cubren, recién ahí podíamos llenar las ruedas de aire. Dios tiene que cerrar los hoyos que hay en nuestra vida de mundanalidad, de competición. Dios tiene que tapar los hoyos de celo, de maldad. Y ahí, únicamente allí, es cuando Jesús puede obrar en nosotros. Efesios dice, bueno, ustedes se dan cuenta lo que pase. Tengo que terminar la historia de mis ruedas. Al final llegué a la estación de servicio. Llegué apenas llegué a la estación de servicio. Las ruedas terminaron de hacer el ruido de los últimos partículas de aire desapareciendo. Pero sin embargo, allí el técnico pudo arreglarlo. Únicamente cuando las personas están dispuestas a que su vida se arregle, es cuando pueden ser arregladas. Hay que traer a las personas al altar de Dios. La única forma en que pueden arreglar su vida es cuando vienen a Dios. Al otro día, siguiendo con mi historia, cuando Dios, al final, las ruedas fueron arregladas, pero Dios puede solucionar nuestra vida de tal manera de que pueda arreglar todos nuestros problemas para que se resuelvan por completo. Todo hombre que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas llegan a ser nuevas. Dios nos puede llenar y nos puede sellar. Por eso el versículo 10 es tan importante. Ezequiel 37, capítulo 10. Ezequiel dice, profeticé como me había mandado y el aliento de vida entró en ellos. Ese es el Espíritu Santo. Y vivieron y se pusieron. Sin el Espíritu Santo no hay vida. Tenemos que orar todos los días porque la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Todos los días necesitamos a Dios. Todos los días necesitamos el Espíritu Santo que nos llene. Y el aliento de vida entró en ellos y vivieron. Si el Espíritu no está en ellos, no pueden siquiera mantenerse en sus pies. Te necesito decir esto. Esta tal vez es la razón por la cual todos están siempre sentados. Si la gente orara porque el Espíritu de Dios los llenase, estaba manejando aquí en Mayagüez, aquí donde estamos, en Puerto Rico, y había un hombre, un joven, con su mochila y tenía un paquete de tarjetas. A la intersección, cuando la luz se ponía en roja, hacía sonar su tarjeta y la entregaba. La entregaba a este otro carro, se la daba a un auto, se la daba al otro auto. Yo no necesitaba una, pero me di cuenta que las tarjetas era una tarjeta que invitaba a la gente a una fiesta y a un lugar de apuestas. Nosotros tenemos un mensaje que nosotros debiéramos estar repartiéndolo en las intersecciones.
tendríamos que estar entregando tarjetas a todas las personas. ¿Qué pasaría si Dios viene a nuestra iglesia y nos da este mensaje y nosotros lo llevamos? Yo estoy seguro que habría muchas más personas pasando, entregando folletos, entregando algo en las manos de las personas, porque ustedes saben, hermanos, ustedes, aunque no puedan predicar un sermón, ustedes pueden extender la mano. Cada persona puede entregar un folleto, pero no solamente hasta que el Espíritu de Dios nos llene, no podemos ni siquiera estar en nuestros pies sosteniéndonos. Hay personas que están más preocupados por estar sentados que por estar de pie. Tenemos que salir de nuestras sillas y entregar nuestro mensaje a otros. Tenemos que entregar este mensaje todavía cuando hay gente que está interesada en recibirlo. Veamos cómo termina el pasaje. Voy a leer el pasaje una vez más. Entonces profeticé como me había mandado, y el aliento de vida entró en ellos, y vivieron y se pusieron de pie un enorme, inmenso ejército. Ese es el punto que quiero sacar adelante. Hasta que la iglesia se pueda parar en sus propios pies, Satanás no va a estar temeroso de su iglesia. El dragón, dice la Biblia, fue a hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nosotros estamos en guerra. La única manera que seamos un ejército es cuando nos paremos con el Espíritu Santo y vayamos por las calles a entregar la palabra de Dios. Estamos en guerra. ¿Saben cuál es nuestra arma? Nuestra arma es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que orar porque estamos en guerra, porque el diablo nunca teme a una iglesia que está sentada. Pero cuando salimos a repartir y mostrar al mundo lo que creemos, pues vamos a estar de pie y vamos a transformarnos en un inmenso ejército. Si de otra manera, nunca vamos a llegar a destino. Mi esposa y yo hace unos años atrás estábamos en Jamaica y tuve la oportunidad de predicar en Montego Bay y en Kingston en el otro fin de semana, y estaba, pues, fui valiente, suficientemente valiente como para manejar en Jamaica. Jamaica se maneja en el otro lado del vehículo. Además, para hacerlo peor, la palanca de cambios estaba en el otro lado. Así que yo iba manejando por las montañas de Jamaica de esa manera. Pude avanzar a través de estos caminos sinuosos. Y en Kingston pude ir a un concierto en la iglesia Andrews Memorial. A las 5 de la mañana del próximo día tenía que predicar, y nosotros estamos en el otro lado, en el lado norte, estábamos en el lado sureste y teníamos que ir hacia el noroeste en 5 horas. Nos dijeron, probablemente no vas a poder llegar a menos que salgas a medianoche. En Jamaica, un chofer, un conductor americano en Jamaica. Fui a una estación de servicio, le dije a la señora, por favor, no ponga diésel, ponga la gasolina regular. Y ella dijo, sí, está bien, no hay problema. Ella dijo, sí. La mujer estaba un poco irritada, pero le repetí. Entonces ella llenó el tanque completamente de este vehículo. Y mi cuñado me dice, yo voy a manejar, yo manejo más rápido que tú, porque si yo no manejo vas a perder tu avión. Así que llenamos de combustible el vehículo. Él enciende el vehículo
10 pasos después, el auto se detuvo y empezó a salir el humo y el vehículo se detuvo. Y ahí fue que descubrimos que había llenado esta mujer el vehículo con diésel. Volvimos y le dijimos, ¿usted puso diésel o gasolina? Y dijo, no, yo puse gasolina. Well, la moraleja es que si no tenemos el combustible correcto dentro, no vamos a poder tener los resultados correctos afuera, en lo externo. Si no hay el combustible correcto, no podemos tener resultados. Así que dejamos el vehículo y dijimos, no hay que prenderlo otra vez porque si lo hacemos vamos a destruir el vehículo. El problema era que la compañía que nos alquiló el auto estaba a 5 horas de donde estábamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué haría usted? Bueno, yo les voy a decir lo que Jesús haría. Bueno, esta gente levantó el vehículo en la estación de servicio con sus aparatos y unos mecánicos de la calle vinieron con todas sus herramientas, sacaron todas el tanque de combustible y por 2 horas estuvieron sacando el combustible de ese tanque. 2 horas. El dueño de la estación de servicio estaba tan enojado con esta señora, pero la iba incluso a despedir. Y entonces nosotros intervenimos y dijimos, no la despida. Ella simplemente cometió un error. Pero 2 horas después nosotros ya teníamos solo 3 horas para llegar. Pero bueno, debo decirles que mi cuñado es un jamaicano y maneja como jamaicano. Así es que eso permitió que llegáramos al aeropuerto a tiempo. Pero esta vez fue porque teníamos lo correcto dentro del tanque del vehículo. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que su iglesia tenga todo lo correcto dentro de sí. Nos quiere llenar antes de la primera resurrección y antes de la segunda resurrección. La real resurrección es la que Dios quiere que tome lugar en nuestra vida antes de que Él venga. Despertaos los que están durmiendo. Despertad los que están durmiendo, que Dios les va a dar vida. Esta noche Dios te quiere dar luz. Dios quiere restablecer tu experiencia para que tengas una resurrección espiritual. Dios quiere darte reforma y revivamiento. Te va a dar deseo por su palabra. Y si tienes deseo de recibir ese plan de salvación, y si tú tienes tus alforjas vacías, Dios te va a llenar tu vida con las cosas que realmente necesitas. Tendrás hambre de la palabra y de la justicia. Dios promete que tú serás